Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra tercera clase del curso de Stata. La idea de hoy es poder ver manejo de datos. Vamos a abarcar tanto lo que es la importación de base de datos, cómo guardar las bases de datos que hayamos editado y cómo exportarlas. Esta clase va a ser mucho más dinámica que las anteriores. Primero que nada tenemos que dejar en claro qué base de datos vamos a utilizar. Dentro del aula virtual ustedes tienen disponible la carpeta base de datos, archivo comprimido, así se llama en el aula virtual, y allí van a poder acceder al archivo estadística.xls, que es justamente la extensión de Excel. Vamos a poder importar archivos, ya sea desde una manera gráfica, como hablamos al comienzo de este curso, ¿sí? Lo podemos hacer a través de la interfaz gráfica o a través de los comandos o por consola. Podemos importar archivos Excel, CSV, que son aquellos separados por coma, o cualquier otra base de datos que haya estado editada en otro software estadístico. Primero que nada, no olviden configurar el directorio de trabajo, ¿sí? Acuérdense del Working Directory que lo vimos anteriormente, cómo se guardaba, cómo se establecía ese directorio de trabajo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer primero que nada. Antes de comenzar a realizar los ejercicios, a su vez quiero aclararles que nosotros vamos a ir viendo las capturas de pantalla en la presentación, pero a su vez vamos a ir desarrollando el ejercicio con Stata, ¿sí? Como decía anteriormente, la base de datos que vamos a utilizar ahora va a ser el Excel de estadística, que lo tienen que tener ya en su computadora, cada uno lo tiene que tener almacenado. Vamos a comenzar a importar base de datos a través de la interfaz gráfica. Bien, tenemos que ir a archivo, yo acá tengo la interfaz de Stata, ¿sí? Vamos a ir, primero que nada, antes de comenzar, dijimos, cambiar nuestro directorio de trabajo. Archivo, cambiar directorio de trabajo. Yo, donde voy a ir guardando las cosas, va a ser en ejercicio de Stata, en la clase número 2, en realidad sería la tercera. Acá voy a ir guardando mis cosas. Este va a ser mi directorio de trabajo, ¿sí? Está en escritorio, es un lugar donde yo voy a ir guardando los avances y a su vez donde tengo las bases de datos. Pongo aceptar, ven cómo ya cambió mi directorio de trabajo, en la parte inferior de la pantalla también figura cuál es mi directorio de trabajo actual. Listo, primer paso realizado, vamos a archivo, entonces, como decíamos, importar, y acá lo que queremos importar es justamente un archivo de Excel. Vamos acá, vamos a buscarlo a este archivo. Fíjense que directamente se me abre mi directorio de trabajo donde yo ya tengo guardada, ¿sí?, la base de datos que vamos a utilizar para el ejercicio de hoy. Este es el archivo de estadística, vamos a abrir, y acá es necesario aclarar algunas cosas. Tenemos como de cierta forma una vista previa de la base de datos en esta parte, en este cuadro, y podemos hacer algunos ajustes. Si nosotros tildamos acá donde dice importar la primer fila como nombre de variable, fíjense que justamente la primer fila que estaba en la base de datos la voy a guardar como nombre de variable, ¿sí? Y ahí me queda configurado. A su vez, lo que puedo hacer es, acá donde dice en la variable, puedo ponerla todo en mayúscula, si pongo upper, todo en minúscula, o puedo preservar los nombres de las variables tal cual como venía en la base de datos, ¿sí? Vamos a dejar esto tildado, vamos a importar la primera fila como nombre de variables y vamos a dejar preservado justamente el tipo de letra, digamos. Ponemos OK y ya tenemos, fíjense, en nuestro panel de la derecha, en nuestro panel de variables y propiedades, tenemos todas las variables y las etiquetas. Algo a prestar atención, a tener en cuenta, es que las variables no pueden tener un espacio entre medio. No así lo mismo con la etiqueta. La etiqueta, para que se comprenda mejor,
de cierta forma tiende a explicar de qué trata la variable, ¿sí? Acá indicamos lo que hablábamos recién, tenemos la variable a la izquierda, la etiqueta a la derecha y vean cómo la etiqueta puede contener espacios o hasta incluso caracteres especiales y de cierta forma la descripción también de la variable, algo que la variable no puede contener. La variable no puede contener espacios, por ejemplo. Esto es algo a tener en cuenta en el análisis de las bases de datos, de cómo escribimos las variables en las bases de datos. Bien, continuamos ya en la interfaz de usuario de Stata. Vean que acabamos de importar la base de datos y acá en la barra de herramientas tenemos el Data Editor en modo de edición, ¿sí? Dice Edit entre paréntesis, o en modo de navegación. Si yo ingreso en modo de navegación, simplemente puedo visualizar la base de datos que se encuentra cargada, ¿sí? Podríamos estar hablando de la que se encuentra cargada en este momento, que lo vemos acá al costado, ¿no? Recuerden eso. Acá tenemos la base de datos. Yo no puedo editar absolutamente nada porque justamente estoy en el modo de navegación. Si quiero editar, paso al modo de edición. Stata me tira un mensaje, una advertencia diciendo que estoy a punto de salir del modo de navegación. Si quiero continuar, vamos a poner que sí. Podemos cambiar algunos puntos, por ejemplo, acá en vez de peso 50 vamos a poner 70. Aceptamos 57. ¿Sí? Cambiamos un poco, ¿sí? Esto justamente es a modo para que vayamos practicando. Una vez que yo edité, trabajé con mi base de datos, voy a guardarla. Para guardar vamos a ir a Archivo, Guardar como, y acá fíjense que donde por defecto va a aparecer para guardar va a ser justamente en mi directorio de trabajo. Acá la extensión que vamos a usar para la extensión de Stata para las bases de datos que vamos a guardar es .dta. Donde está el asterisco va a ser lo que yo tengo que modificar, ¿sí? Vamos a poner estadística _stata, así lo vamos a llamar, y ponemos guardar. Recuerden que como mencionábamos al inicio, podemos hacer las operaciones ya sea a través de la interfaz gráfica o a través de los comandos. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es importar a través del comando import. Vamos a Stata. Acá lo que vamos a hacer, siempre recuerden de estar ya previamente establecido el directorio de trabajo, ¿sí? Vamos a utilizar el comando import Excel, entre comillas, la dirección en la cual va a estar nuestra base de datos, ¿sí? Vamos a decirle qué hoja es la que queremos importar, ponemos coma, sheet y la hoja que vamos a querer importar. Y esto último, el first row, acá estamos diciendo que queremos que la primera fila sea guardada como los nombres de variables. Si se acuerdan, eso lo vimos hace un rato cuando hacíamos la importación a través de la interfaz gráfica, ¿sí? Una vez que apretamos Enter, vemos como en el panel derecho de variables ya se encuentra cargada nuestra base de datos. A partir de acá podemos hacer lo mismo que hacíamos recién, navegamos, editamos, entre otras cosas. Si ahora lo quiero guardar como y con extensión .dta, que es la extensión de Stata, el comando que utilizaremos es save, ¿sí? Ponemos save, lo vamos a llamar estadística stata2.dta. Recuerden de poner la extensión. Apretamos Enter y ya se encuentra guardado en nuestro directorio de trabajo.
Si hemos editado nuestra base de datos, hemos trabajado sobre ella y en lugar de querer guardarla con extensión de Stata, en lugar de eso queremos exportarla como otra tabla de Excel, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacerlo a través de la interfaz. Vamos a ir a Archivo, Exportar, Data to Excel, ¿sí? Acá tenemos lo siguiente, podemos exportar determinada cantidad de variables o si dejamos vacío este campo, estamos diciendo que queremos exportar todas las variables. Acá vamos a indicar el nombre del archivo con lo que lo vamos a llamar, esto se puede llamar estadística 2, acuérdense que la extensión va a ser XLS, ¿sí? Va a ser de Excel. Acá podemos indicar lo siguiente, podemos guardar los nombres de variables como la primer fila en el Excel, vamos a indicarlo así. Recuerden que al estar en nuestro directorio de trabajo, esto se va a guardar en el mismo, ¿sí? En el directorio de trabajo. Si quiero exportar la base de datos a través de los comandos, el comando a utilizar va a ser Export Excel. Vamos a hacerlo a través en el programa, ¿sí? Si yo ya estoy en mi directorio de trabajo, directamente pongo Export Excel usando el nombre que le voy a dar. Como ya tenía guardado uno recién, lo voy a llamar de otra forma, estadística 3. Acá dice coma, first row. Esto es lo que poníamos recién por interfaz de usuario. Si se acuerdan, lo que estoy diciendo acá es que quiero que la primer fila de la base de datos sea ahora el nombre de las variables, ¿sí? Apretamos Enter y ahí vemos cómo ya se ha exportado nuestra base de datos con el nombre, en este último caso, estadística 3. Si yo quisiera indicar, guardarla, por así decirlo, en otro lado, debo indicar, ¿sí?, la dirección en la carpeta en la que la tengo que guardar. Eso a través de los comandos.